¿Sobre qué pasaje te gustaría hablar? Vale, una de mis obras orquestales favoritas, por no decir mi obra orquestal favorita, es Sheresade. O sea, me parece una obra increíble que además tiene una historia detrás de lo que es la obra, ¿no? Entonces me parece que Sheresade, por al final los colores, la orquestación, por muchas razones, me parece que es una de mis obras favoritas y creo que es interesante hablar de varios pasajes que tenemos los clarinetistas, como un buen papel del clarinete en la obra de Sheresade, justamente. Entonces, bueno, el papel que tenemos, pues justamente, según en qué momento de la obra, es diferente, ¿no? A veces estamos representando justamente a Sheresade y estamos contestando el tema de Sheresade. A veces estamos justamente representando el oleaje del primer movimiento, que justamente programáticamente al principio en la obra se llamaba Las olas del barco de Sinbad. Entonces, justamente ya te hacen imaginar este movimiento, ¿no? Que empieza el violín, a veces tú contestas. Entonces, justamente lo interesante también de esta obra es saber qué personaje, qué movimiento, qué paisaje, qué cosa estás haciendo para entonces asemejarte a la idea que tú tienes o que Rimsky también tenía en su momento para lo que escribió, ¿no? Entonces, bueno, es una obra que tiene varios pasajes diferentes de clarinete y, bueno, es muy interesante también saber qué personaje, qué rol tienes en cada momento. Entonces me parece muy rico como clarinetista esta obra orquestalmente. Sí, hombre, supongo que habría que decir también que Rimsky-Korsakov era un fantástico orquestador. Que además aparte como hay muchos compositores que sabían bastantes cosas de cómo, o algunos no sabían tanto, no vamos a poner ejemplos de los que no sabían tanto, pero por ejemplo Rimsky-Korsakov era muy bueno, él sabía muy bien la función de cada instrumento, sabía muy bien qué es lo que podía hacer y los efectos, entonces creo que eso es bastante también remarcable, ¿no? Sobre hablar. Por ejemplo, en el tercer movimiento, el joven príncipe y la princesa, ¿no? Justamente ¿por qué escribe el tema de la princesa con este pianísimo en el clarinete? Porque conoce perfectamente el clarinete, conoce perfectamente que el clarinete es capaz, a lo mejor sin sufrir como otros instrumentos, de llegar a este pianísimo en el staccato con tanta precisión, ¿no? Entonces, claro, gracias a que él es un orquestador tan sublime, él sabe que puede escribir en el clarinete justamente esa parte que es justamente el tema de la princesa, con este pianísimo, con la caja también acompañando en pianísimo. La verdad es que justamente es capaz de, además de transformarte dos temas en una suite de 40 minutos como es Sheresade, en la cual los temas al principio, el del sultán, después el de Sheresade, después está justamente para hacer el tema del oleaje, usa el tema del sultán, además también el de Sheresade. Entonces justamente cómo desarrolla, cómo usa los colores diferentes de cada instrumento es increíble. ¿Sí?
Sí, por ejemplo, sobre el tema que al principio es de Sherezade y en muchos momentos después es este tema de oleaje de todo el primer movimiento. Este movimiento hace un poco este movimiento de vaivén, ¿no? Y claro, realmente ese tema es el tema de Sherezade, pero él lo está utilizando para hacer este justo movimiento de vaivén de todo el primer movimiento, ¿no? Como es capaz además de jugar con el color del violín, después como un eco que lo contesta el clarinete, entonces sí, es bastante increíble cómo él juega con todos estos colores y todo, ¿no? Y de lo que estábamos hablando bueno, del tercer movimiento, de este staccato, ¿no? En pianísimo, cómo él es capaz al final de justamente pedir al clarinete en esta introducción del tema de la princesa ese staccato dentro del piano, ¿no? Claro, él pide esa precisión, ese staccato, ese pianísimo, claro, evidentemente, pues, ¿qué instrumento puede hacer eso dentro de las posibilidades? Pues un clarinete al final, ¿no? Y también porque él quiere ese sonido, ese tipo de sonido tan puro, tan pulcro, ¿no? Entonces al final eso es algo que él busca, ¿no? Y bueno, después también en el segundo movimiento, este solo que al final es el principal, ¿no? de Sherezade, el que todos conocemos, el de los tresillos, famoso, ¿no? Mi manera de verlo, al final, es justamente, representa como la parte de anterior, ¿no? Es totalmente caótica, es como la parte en la que el sultán está otra vez enfadándose, porque si sabemos el cuento realmente, el sultán lo que hacía era que tenía una idea de que la mujer representaba un poco infidelidad, tenía una mala imagen de la mujer, entonces él lo que hacía era mataba a todas sus esposas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Sherezade? Sherezade lo que hacía era contar una historia, un cuento, y no lo concluía. Entonces, ¿qué pasa? El sultán tenía ganas de saber el final. Entonces, inteligentemente ya no lo hacía, entonces le perdonaba otro día y le perdonaba otro día. Entonces ella, con ese arte oriental que hemos escuchado antes, o sea, toda esta melodía oriental hace como que él caiga un poco en esas armas y lo embelesa, ¿no? Entonces al final le convence para que historia a historia vaya justamente pues explicándole esto y que al final le vaya perdonando la vida un día más y un día más. Entonces, justamente este solo tan importante que tenemos representa un poco estos tresillos de Sherezade también, pero es también el final de la segunda historia que cuenta, que es la del príncipe Calendar, ¿no? Entonces, cuando el príncipe Calendar entra con el tema, tiene tres partes, que es la que hace el fagot. La segunda parte del tema y la tercera parte del tema, que es la que se asemeja a Sherezade. Esta parte última es en la que cuando hay el momento de tensión del sultán en el segundo movimiento, rompe y entonces coge el clarinete, otra vez con este tema.
Y claro, ¿cómo veo yo este pasaje? No lo veo como un ejercicio de técnica. Bueno, eso Claro, es bueno. no lo veo como un ejercicio de técnica. Justamente me estoy imaginando, porque Rimsky-Korsakov al final está ambientándose en lo que es el Oriente y mete muchas danzas orientales, pero también basándose en melodías populares rusas. Es decir, este tema del príncipe Calendar, tararoran, toraro, es una melodía popular rusa. Entonces, hay que imaginarse una danza, ¿no? Entonces, yo me imagino justamente este tipo de danza circular cuando suena este solo tarirorirari, y no me lo imagino como un ejercicio de tresillos técnicos. Al final hay muchas opiniones y muchas diferentes, ¿no? Mi opinión es justamente crear la tensión con la dinámica, con el acelerando, con el sonido, cada vez además más, porque son 3 intervenciones, pero no con el exceso de velocidad, porque creo que se pierde un poco el punto, ¿no? Después ya en el cuarto movimiento ya viene una parte ya más técnica, con más velocidad, pero justamente esta parte no me parece tan técnica como quizás sí algo más aclamativo, más... no sé, no me parece justamente el punto de este solo en concreto. Muy interesante, gracias por toda la información. No sé si quieres decir algo más de los últimos movimientos o... Al final de todo, para los que a lo mejor se hayan quedado un poco sin saber qué pasa al final, la interpretación que tengo yo justamente es que hay como se llama la fiesta en Bagdad, ¿no? Entonces es un movimiento pues mucho más frenético, mucho más mucho más rápido, mucho más caótico, ¿no? Y utiliza pues justamente todos los temas que se han presentado en la obra, ¿no? El del príncipe, el de la princesa, el del príncipe Calendar, el de Sinbad. De hecho, al final hay como un caos y vuelve otra vez al tema de Sherezade, el que hemos dicho antes. Claro, ¿por qué al final utiliza el tema de Sherezade y al principio de cada movimiento prácticamente utiliza el tema de Sherezade? Porque es como que antes de Nueva Historia representa que ella lo cuenta, y ella lo cuenta, y ella lo cuenta. Entonces, antes de cambiar a la Historia 2, ponemos el tema para decir que ella lo cuenta, ¿no? ¿Y cuál es el final? Justamente el final es la última vez que aparece eso, su tema, con este morendo al final, y para mí representa que justamente ya el sultán acaba quedándose con ella, porque ya totalmente lo ha convencido ya. Lo ha logrado con las historias, con todo, y justamente es la última vez que escuchamos ese tema para justamente eso. Entonces es un poco esa interpretación, y bueno, dentro de todo el caos y todo lo frenético que representa pues el mercado, la fiesta en Bagdad y justamente todo eso, acaba tranquilamente con este tema de Sherezade, así pues que representa un poco eso. Una visión muy interesante, muchas gracias. Ya sabemos cómo... Ahora yo creo que cuando la gente escuche la pieza, después de haber escuchado lo que has dicho, va a tener otro punto de vista. Muchas gracias. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar también cosas de clarinete, vamos a hablar ya cosas más directas. ¿Con qué material tocas? Cuéntanoslo, por favor, todo. ¿Con qué boquillas, cañas, abrazaderas, clarinetes, si te has cambiado? Sí, yo cuando estaba estudiando la carrera en Barcelona tocaba con unos Yamaha Custom, y la verdad es que estuve súper contento con estos clarinetes, y lo más importante para mí en este momento de mi carrera fue el descubrimiento de la Playsee V2. La primera vez que se hicieron estas boquillas. Esta boquilla a mí me cambió también un poco la manera de tocar, la manera de todo, ¿no? Y el miedo que tenía yo siempre era cuando esta boquilla no dé más de sí, sabré tocar yo el clarinete, porque llevaba tanto tiempo tocando la misma boquilla que ya decía, bueno, ¿cómo será?
Entonces descubrí las Licostini FDC. Justamente es la boquilla con la que yo toco desde que empecé prácticamente la orquesta aquí en Alicante. Y la verdad es que, bueno, tengo mis boquillas de repuesto del mismo modelo y son boquillas que estoy súper cómodo, que me están dando resultado muy bueno en orquesta. Muchos clarinetistas oyentes que vienen a verlo, los conciertos, la verdad es que dicen que les gusta mucho, me preguntan por el material, ¿no? Yo toco con la misma boquilla, con justo la misma, pero con las antiguas, con el material antiguo. ¿Tú tocas con el nuevo o con el antiguo? Porque tengo entendido, yo lo toco con el anterior y dicen que era un material más bueno y ahora ha cambiado y dicen que el material no es el mismo. ¿Tú tienes alguna idea de eso? Mis boquillas son antiguas, es decir, las dos que tengo yo las compré hace años. Bueno, ya la orquesta tiene 6 años, pues a lo mejor 5 años. Hace que yo compré estas boquillas, hice un pedido muy grande y me envió varios modelos y yo me quedé con estas 2 boquillas, ¿no? Al principio las conocí mediante Angelo Montanaro, un clarinetista y amigo que me hizo conocer estas boquillas y bueno, hice un pedido muy grande y al final pues compré, ¿no? Entonces, estas boquillas para mí me hacen en orquesta tener que no esforzarme para llegar a la última fila, para que se escuche clara la articulación que yo quiero y para que al final pueda ser flexible para todo lo que yo quiero en orquesta, ¿no? Entonces, importante el haber descubierto estas boquillas que me facilitan, ¿no? Al final el que tocas eres tú, pero si al final todo lo que te pueda facilitar el material para llegar a lo que tú quieres, pues siempre mejor, ¿no? Entonces sí, son las Licostini FDC. En cuanto a el clarinete, yo hace ya 10 años, cuando empecé a estudiar en Lyon, me cambié y empecé a tocar con Buffet de nuevo. Toco con los primeros modelos de Buffet Tradition que se hicieron, que aún no tienen la chapita, de hecho, no tenían la chapita, simplemente tenían las letras aquí. Y justamente estos 2 clarinetes, mi pareja de clarinetes, el si bemol y el la, se los compré a Nicolás Baldeiro. Eran 2 clarinetes que eran suyos, él toca con Festival, con Legend a veces, pero tenía estos como clarinetes en aquella época, los tenía de repuesto, los tenía como una opción de repuesto, ¿no? Y justamente cuando él me los trajo, porque yo cuando me quería cambiar de clarinetes, porque ya se me habían quedado antiguos los anteriores, él me dejó estos clarinetes. Cuando en 2 clases que yo fui a trabajar con él, escuchó, dijo, mira, los clarinetes te van muy bien realmente, así que venga, te los voy a vender y ya está. Él no tenía pensado deshacerse de ellos, pero al final dijo, mira, con lo complicado que es probar, quedarte, con lo bien que has encontrado justamente el equilibrio con este material y con estos clarinetes, lo a gusto que te sientes, te lo voy a vender. Entonces al final fue un poco así. Y la verdad es que muy bien, o sea, estoy súper contento y además que ya tienen ya, pues tendrán 10 años los instrumentos, pero la verdad es que funcionan muy bien aún y no he tenido nunca ningún problema con ellos. La verdad es que muy contentos con el cambio. En cuanto a las cañas cuando entré a la orquesta, cambié el número. O sea, yo siempre tocaba con 3,5 y V12, Van Doren V12 3,5, y cuando entré a trabajar a la orquesta, esas cañas, para dinámicamente llegar a hacer más cosas, se me morían muy rápido. Entonces cambié a 3,5 V12, 3,5 Plus. Entonces con estas cañas he encontrado ahora mismo el equilibrio con la Licostini FDC, con los clarinetes, para tocar sobre todo en orquesta, ¿no? Cuando a veces doy clases y tengo que tocar obras de clarinete solo, o obras en las cuales hay una fantasía de ópera o cualquier cosa, sí que tengo que volver a lo que es 3,5 normal sin V12, porque son cañas a veces demasiado resistentes para
para tocar este tipo de repertorio. 3,5 tradicional. No, ¿Prefieres? no, 3,5 V12 O sea, también. Lo que pasa es que 3,5 V12. Claro, vuelvo otra vez, pero sin embargo para la orquesta, para lo que yo quiero dinámicamente, para que me aguanten toda la semana, para todo, sí que necesito las de 3,5 plus de V12. O sea, es como un poco ese equilibrio, lo he encontrado con la experiencia de los años, ¿no? Al principio sí que estaba con 3,5 de V12 y era como... Muy bien, pero me duran menos, se me quedan... Cuando ya las gastas un poco, esa dureza ya la pierde y ya no estaba igual de cómodo. Entonces estas sí que me permiten que esta dureza me aguante hasta que yo quiero, ¿no? Entonces justamente sí que he encontrado ese equilibrio. Pero bueno, cuando ya te digo, cuando tengo que volver a dar las clases y tocar otro tipo de repertorio, sí que vuelvo a 3,5 otra vez. Bueno, tiene sentido, ¿no? Que en orquesta normalmente, como hay más instrumentos tocando, necesitas dar un poquito más de proyección y ese medio te ayuda, y a veces si es solo 3,5 sin el plus, cuando estás tocando más cerca, ¿no? Que escuchas más los pianitos. Eso Más es. esa limpieza, a lo mejor, pues... Eso es. Sí, tiene sentido. Eso es. Entonces sí, justamente son las razones por las cuales empecé a experimentar algún cambio cuando empecé a trabajar y todo eso, y sí que ya se estableció pronto, pero se ha mantenido en el tiempo y ya no cambio. La verdad es que soy una persona que me gusta probar, pero cuando algo está bien y tú estás cómodo y no tienes problemas, mi consejo es no cambiéis. Eso es una cosa muy estandarizada en general, con la gente con la que hablo siempre. A ver, cuando encuentres algo que te funciona, ¿por qué cambiar, no? Luego, yo creo que está la parte de... sobre todo, yo diría más la parte de estudiante, ¿no? Que es una época de que estás evolucionando, estás aprendiendo cosas técnicas, entonces hay como... Trabaja con un material, luego evolucionas, pruebas cosas, pero luego cuando ya como estás, digamos, formado, estás prácticamente ya... ¿Sabes? Ya tienes tu manera de tocar y ahí ya, pues si encuentras algo que te funciona. Yo recuerdo que has dicho lo de las B2 Play Easy y es un material que cuando salió era maravilloso y ahora ya no está ese material porque han cambiado, ahora el material es distinto, cogen las boquillas. Y sí que es verdad que lo hablaba, no recuerdo con quién era, sobre la M Solist, que era pues la otra boquilla, estaba la B2 y Nick Kukmaya, que también hacía las de... Sí. Y las M Solist pasó un poco lo mismo, que luego no sé cuál es el equivalente ahora, creo que es la Verdi o la Traviata, no sé cuál, una de las boquillas, no sé cuál. La Soloist creo que era la Verdi Traviata y la que equivalía a esa Play Easy es la Tosca Puccini, creo. Creo que era así la equivalencia. Claro. Pues alguien, no sé, me dijo que las cambió y no sentían lo mismo, entonces que a veces es un poco eso, ¿no? No, es cierto. Tener un material y... Es cierto. Sí. ¿Y con qué abrazadera tocas o has tocado? ¿Cuál ha sido tu historia con...? Pues mira, durante todo el superior toqué con la Van de cuero de toda la vida. De hecho, no me calenté nada la cabeza en ese tema. Y después cuando llegué a Francia me di cuenta que tocaban con metal la totalidad de la gente allí. Entonces, claro, todo depende de las características de tu sonido, ¿no? Al final, si el metal te puede proporcionar un poco más de timbre, si tú ya tienes una oscuridad muy grande en tu instrumento, pues realmente el metal te va a dar algo que te falta. Si al final tu naturaleza del sonido es más brillante, más tímbrica, pues quizás te puede dar un poco más de cuerpo tener este cuero, ¿no? Pero yo de momento estoy tocando con Bonade de metal, la simple, y la verdad es que súper cómodo, y la verdad es que llevo desde que... Pues llevaré también 10 años tocando con Bonade. A lo mejor para un repertorio muy específico sí que cambia a lo mejor a cuero por las características de sonido que quiero para tocar este solo, a lo mejor muy lírico, muy tosca, alguna cosa así, ¿no? Pero generalmente no me gusta cambiar al cuero personalmente a mí, porque me quita un poco de timbre y justamente ese pelín de timbre, sobre todo para notas graves, a la hora de que se oigan en la orquesta, que nosotros a veces tendemos un poco a y que no se oiga, pues me gusta tenerlo con el metal. Claro.
Y en cuanto a la Bonade, la reverse, la normal, ¿siempre has estado con la que tienes o has probado? Siempre he estado con esta, con la que tengo, sí. Antes tocaba con una que era dorada y ahora toco con esta que es de metálica, pero ya te digo que no he cambiado porque han sido cosas que me han funcionado desde un principio y es verdad que al final si te pones a indagar te puedes gastar hasta 800 euros en una abrazadera. Pero la verdad es que yo personalmente estoy cómodo con lo que toco y no tengo pensado cambiar, la verdad, estoy cómodo. Es importante, ¿no? Si el material... Yo pienso igual que tú, si algo funciona y ya no... Da igual si a veces si es más bueno pero te gastas el dinero, no pasa nada. Pero en ese caso... perdón. En ese caso, la Bonade es una abrazadera que es buena, que funciona muy bien para, diría yo, prácticamente todo y además es económica. Entonces, si funciona... Yo tengo un buen amigo, Max, que él está en Luxemburgo y siempre hablábamos de eso, cosas de abrazaderas y hacíamos siempre lo que es el blind test. Él cogía, se iba a una parte de la sala, yo en la otra, y probaba a lo mejor 15-20. Y si no lo ves, si solo lo escuchas, te cambia mucho la concepción. A veces si la ves dices, es que esta mola más, la caja es verde, la otra a veces es capaz de, no sé, te puede sacar humo. Y a veces esa parte de, no sé diría yo si de marketing o un poco de preconcepción, ¿no? Nos hace cambiar un poco. Sí, yo justamente también tengo mis amigos también que algunos son gente que les gusta probar. Cada semana tocan con una boquilla. Tienen 1000 boquillas, 3000 abrazaderas y muchas veces pues sí que para... Pues justamente lo que te he dicho, ¿no? Digo, a lo mejor para tocar este solo busco esta abrazadera. Pues a lo mejor los llamo y les digo, vamos a quedar esta tarde, vamos al auditorio. Y entonces desde fuera ellos te escuchan con una boquilla, con una abrazadera, entonces haces un poco la prueba y todo eso y a lo mejor pues a veces te sorprendes, ¿no? Porque no, pues esta es mejor y justamente es lo contrario de lo que estaban pensando cuando no lo están viendo, ¿no? Pero sí, justamente pese a que sí que me gusta probar y sí que me gusta, pues ¿por qué no? Siempre estoy abierto. Tengo muy claro también eso, que si lo que tú tienes te funciona no te vuelvas loco porque al final no acabas nunca, ¿no? Entonces no soy de cambiar.